¿Qué tal, chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung A03 Core versus el Samsung A04. Dos teléfonos que, pues al final de cuentas, son de la línea más baja de Samsung. Este A04 no es el más económico para este 2023. Tenemos el A04e, que te voy a estar apareciendo de este lado en la pestañita. Pero, ¿por qué no hacerle la comparativa del teléfono intermedio de los más básicos para este año de Samsung contra el teléfono más básico del año pasado de Samsung, el A03 Core? Comenzamos. Bueno, primero que nada déjame decirte que los precios son relativamente similares. A pesar de que cambia en el año, son muy similares los precios. En este caso tenemos el A04 en 2.699 versus el A03 Core en 2.399. Y en algunos lugares lo puedes encontrar hasta en 1.999 pesos. Ya en promoción, pues sí te conviene mucho más este en comparación con este. Pero hablando de precio, si no quieres gastar tanto. Hablando de características, se lo lleva completamente de calle. Es lo doble, triple de mejor este en comparación de este. ¿Pero por qué? Bueno, como ya te diste cuenta, en el primer caso tenemos las cámaras. Dos cámaras versus una cámara. Pero no es como que sea eso ya a secas. Tenemos una cámara de 8 megapíxeles versus una cámara de 50 megapíxeles principal y una cámara de desenfoque de 2 megapíxeles. La segunda cámara no es lo mejor, pero nos sirve para hacer un desenfoque. Mientras que este no lo puede hacer ni con software ni con las cámaras. Por la parte de enfrente tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles en el A03 Core versus una cámara de 8 megapíxeles en el A04e. En el caso de la pantalla, ya hablando de la parte de enfrente, ahorita está haciendo un proceso, pero no te preocupes. Tenemos lo mismo, la misma pantalla, el mismo tamaño, misma resolución, poquito cambia. Tenemos en este A03 Core 720 píxeles a 1458, mientras que en este tenemos 720 a 1600 píxeles. Cambia un poquito, no hay mucha diferencia. En el caso de la pantalla, tenemos pantalla resolución HD+, y aparte de esto, tenemos un tamaño de 6.5 pulgadas. Entonces, técnicamente es lo mismo. Difiere un poco, 6.55 versus 6.52, pero a la vista del ojo humano no se nota en lo absoluto. En el caso del grosor, este teléfono tiene 10.1 milímetros de grosor versus que aquí tenemos 9.1 milímetros de grosor. Es aproximadamente 1 milímetro. Igual no lo sientes mucho la diferencia, pero en el día a día ya se siente un poco. En el caso del peso, tenemos 180 gramos versus 195 gramos en el A03 Core, lo que también nos marca una pequeña diferencia. Hablando del procesador y la velocidad, es algo abismal la diferencia. Tenemos del lado izquierdo el Samsung Galaxy A03 Core versus del lado derecho el Samsung Galaxy A04 a secas. No hay mucha diferencia. Bueno, sí, de hecho sí hay diferencia. Tenemos 22.000 puntos de diferencia. ¿Y esto por qué? Bueno, tenemos el viejo, ya muy utilizado Unisoc 9863 versus el renovado Helio P35, lo cual nos da 6.000 puntos más de ventaja. En el caso de la GPU, venimos con la misma GPU, pero obviamente al tener el teléfono pues año y medio más de juventud, nos da algunas ventajas y mejores optimizaciones. En el caso de la memoria no hay mucha diferencia, muy poca diferencia, de hecho son 700 puntos de diferencia, así que no vamos a hablar de ella. No hay mucho que hablar, ambos teléfonos vienen con 32 GB de almacenamiento y 2 de RAM, entonces no hay mucho que hablar. Y en el caso del sistema, tenemos un Android 11 de 32 bits versus un Android 12 de 64 bits. Mucho mejor optimizado, mucho más actual, mucho más fluido. Lo que nos da esos puntos y lo que nos indica que pues año y medio en los procesadores sí cambia. Obviamente estos son números, pero al usarlo día a día notamos la diferencia entre ambos dispositivos, que el A04 es mucho mejor que el A03 Core. Este teléfono no se traba en lo absoluto, obviamente en aplicaciones sencillas. Este teléfono, recién que salió, tuvieron que mandarle una actualización y quitarle muchas cosas, como el reconocimiento facial, ojo que ya no tiene eso, como la grabación de cámara, como la opción de gestos, porque se trababa terrible este teléfono. Ahorita ya no tiene ese problema, pero le quitaron muchas características. Y hablando del sistema, tenemos Android 11, que ya fue actualizado una vez, entonces venía con Android 10. Y este viene con Android 12, que va a ser actualizado a Android 13. Tenemos un poco más de ventaja en actualización. Y ahorita que te estaba hablando sobre el desbloqueo, ni en este tenemos desbloqueo de huella, en ninguno de los dos. Pero en este tenemos reconocimiento facial, que funciona relativamente bien, no me quejo. Mientras que en este no lo tenemos, simplemente tenemos el desbloqueo por patrón o por contraseña. Ahora, en el almacenamiento,
Este teléfono salió en 32 de almacenamiento y en algunos países también en 64 de almacenamiento. En el caso de la RAM tenemos 2 GB de RAM o 3 GB de RAM respectivamente con el almacenamiento. Mientras que en este tenemos la versión de 32 de almacenamiento con 2 de RAM, 64 de almacenamiento con 3 de RAM o 128 de almacenamiento con 4 de RAM. Por lo que quieras, por lo que sea del mundo, no te compres una versión de 32 GB de RAM para este año. Le vas a instalar las aplicaciones fundamentales, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, y ya se te va a llenar tu almacenamiento. Por favor, no te compres una versión de 32, por lo que intenta buscar la versión de 64 si es que quieres o de perdida la de 64 de Ya de 128 te va a funcionar correctamente y te va a durar un poco más de tiempo. A lo mejor es un poco más caro, pero tienes la ventaja de que te va a durar más tiempo tu teléfono. Mientras que si te compras una versión pues más barata, de menos almacenamiento, no te va a durar. En el caso de la carga, tenemos una carga de entrada tipo C, por fin ya metieron tipo C en los más básicos, y tenemos micro USB. Desgraciadamente seguimos con micro USB, o hasta el año pasado teníamos micro USB, este año ya lo cambiaron. La carga es la misma, bueno, es un poquito más veloz esta, de la 04, tenemos 10 watts de velocidad versus 5 watts de velocidad. Es carga lenta al final de cuentas, y en el tema de su batería, es la misma batería, 5000 mAh. Ahorita que recuerdo, en el tema del sol, este teléfono no te sirve para estar en la calle. Se ve la pantalla súper oscura, te van a estar apareciendo imágenes o un video de cómo es que se ve el teléfono estando a rayo pleno de sol. Y pues ya sería todo lo que puedo hablar de esos dos teléfonos. En este caso, en ambos teléfonos tenemos la entrada para audífono, tenemos bocinas sencillas, no es sonido mono, tenemos Wi-Fi 5 versus Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 en ambos, el sistema operativo ya te dije, Android 11 con actualización, Android 12, futura actualización a Android 13, y de ahí en fuera sería todo. El precio, ya te lo dije en pesos mexicanos, en dólares, lo puedes encontrar desde $100 hasta $125, y no baja de los $130. Entonces es una diferencia mínima. Si lo consigues en promoción te conviene, pero sinceramente, te lo digo por experiencia, no te compres ese teléfono. Cómprate mejor o por qué no, una 04S, tiene muchas mejores características. Y si quieres ver el versus entre este teléfono, el A04e y el A04S, te va a estar apareciendo de este lado.